Vivimos en una época en la que millones de personas se levantan cada mañana para dedicar la mayor parte de su tiempo, su energía y su vida adulta a trabajos que, en el fondo, ni siquiera ellas mismas pueden justificar. Trabajos que no solo no aportan nada real a la sociedad, sino que muchas veces existen únicamente para mantener una apariencia de productividad, de orden o de importancia dentro de un sistema que necesita que estemos ocupados, aunque lo que hagamos no tenga ningún sentido. A esto es a lo que se le empezó a llamar trabajos de mierda, un concepto popularizado por el antropólogo y pensador David Graeber, quien planteó algo profundamente incómodo, que una enorme parte de los empleos modernos no solo son inútiles, sino que incluso quienes los realizan saben en el fondo que su trabajo no debería ni existir. Y antes de continuar, es importante dejar algo muy claro, porque este tema suele tocar fibras muy sensibles. Esto no es un ataque a las personas, no es una crítica moral hacia quienes tienen estos trabajos, porque en la gran mayoría de los casos no es una elección real, sino una imposición silenciosa del sistema en el que vivimos, donde aceptas lo que hay disponible o simplemente no comes, no pagas renta y desapareces del mapa. No se trata de decir, tu trabajo no vale, sino de preguntarnos por qué el sistema produce tantos trabajos que no sirven para nada, mientras al mismo tiempo faltan personas en trabajos que sí sostienen la vida, como el cuidado, la educación, la salud o la producción real de cosas necesarias. Graeber definía un trabajo de mierda como aquel empleo tan completamente inútil, innecesario o incluso dañino que ni siquiera la persona que lo realiza puede justificar su existencia, aunque tenga que fingir lo contrario para conservar su salario. Y los ejemplos son más comunes de lo que creemos. Por ejemplo, un abogado corporativo, no porque el derecho no sea importante, sino porque una enorme parte del derecho corporativo moderno existe únicamente para que otras corporaciones no puedan demandarse entre sí, creando una guerra burocrática infinita donde el objetivo no es la justicia, sino retrasar procesos, blindar intereses y ganar tiempo. Un agente de call center, cuya función muchas veces no es ayudar, sino desgastar al cliente hasta que se rinda siguiendo guiones absurdos que ni siquiera permiten resolver el problema real, convirtiendo la frustración en parte del modelo de negocio. O puestos administrativos completos, cuya única función es hacer reportes que nadie lee, enviar correos que no cambian nada o asistir a reuniones donde se habla mucho para no decir nada. Y aquí es donde entra la trampa más cruel. Nos han casi obligado a aceptar estos trabajos porque el sistema nos repite constantemente que cualquier trabajo es digno, pero nunca se pregunta si ese trabajo es necesario, humano o siquiera lógico. Si este tipo de temas te resuenan, si alguna vez has sentido que tu trabajo no tiene sentido pero aún sigues ahí porque no hay otra opción, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí no venimos a dar respuestas fáciles, sino a incomodarnos juntos y a cuestionar las cosas que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Más allá de lo económico, hay algo de lo que casi nunca se habla cuando se discute este tema, y es el impacto psicológico profundo que tiene dedicar años de tu vida a un trabajo que sabes, consciente o inconscientemente, que no sirve para nada. El cerebro humano necesita sentir que lo que hace tiene un propósito, no un propósito épico ni grandioso, sino al menos una sensación básica de que tu esfuerzo genera algún efecto real en el mundo. Y cuando esa conexión se rompe, cuando pasas 8, 10 o más horas diarias realizando tareas vacías, absurdas o puramente simbólicas, el daño no es inmediato, pero sí acumulativo. Muchas personas en trabajos de mierda no están agotadas físicamente, están agotadas existencialmente, porque su mente entra en una contradicción constante. Por un lado, deben tomarse su trabajo en serio para sobrevivir, pero por otro lado, saben que lo que hacen no importa, no cambia nada y no mejora la vida de nadie. Esta disonancia genera ansiedad, cinismo, depresión leve crónica y una sensación persistente de vacío, una especie de tristeza silenciosa que no siempre se nota, pero que se filtra en todo. En la falta de motivación, en la irritabilidad, en el consumo excesivo de distracciones, alcohol, redes sociales o cualquier cosa que ayude a no pensar demasiado. David Graeber hablaba de esto como una violencia psicológica invisible, porque no es el sufrimiento obvio del trabajo físico extremo, sino algo más sutil, la sensación de que tu vida se está gastando en algo que no debería ni existir. Con el tiempo, este tipo de trabajo también moldea cómo vemos la vida en general, porque si lo que haces cada día no tiene sentido, el cerebro empieza a extender esa lógica a todo lo demás, y poco a poco aparece la idea de que nada tiene sentido, de que todo es una farsa, de que el esfuerzo no vale la pena. Y aquí ocurre algo todavía más grave. Personas inteligentes, creativas y capaces empiezan a dudar de sí mismas, no porque sean incompetentes, sino porque el sistema las coloca en roles donde su inteligencia no importa, donde pensar demasiado incluso estorba. Así es como se normaliza una vida sin sentido, no por falta de oportunidades internas, sino por exceso de trabajos diseñados para apagar cualquier impulso de significado, cuestionamiento o propósito real. Ahora bien, Graeber no solo habló de trabajos de mierda en general, sino que los dividió en categorías muy concretas.
Y aquí es donde el asunto se vuelve todavía más perturbador, porque empiezas a reconocerlas en todas partes. Los lacayos son aquellos trabajos cuya única función es hacer sentir importante a otra persona, generalmente alguien con poder, dinero o estatus, aunque ese sentimiento no tiene una relación con una necesidad real. Son puestos creados no porque hagan falta, sino porque alguien quiere verse rodeado de gente que lo atienda, lo valide o le haga sentir superior. Ejemplos de lacayos. Uno de los ejemplos más claros es el asistente personal innecesario. No el que realmente organiza agendas complejas, sino aquel que solo está ahí para servir café, imprimir cosas que podrían enviarse por correo o permanecer de pie para que el jefe no se sienta solo o insignificante. Otro ejemplo son ciertos recepcionistas corporativos cuya única función es pedirte que esperes, avisar que llegaste y sonreír cuando el proceso podría ser automático y necesario, pero se mantiene porque da una sensación de formalidad y de poder. Y un tercero sería algunos empleos de lujo extremo, como personal cuya única tarea es abrir puertas, cargar objetos livianos o estar presente como un símbolo de estatus, no por eficiencia sino por exhibición. La importancia real de estos trabajos es mínima, pero su valor simbólico es enorme porque refuerzan jerarquías y egos, no necesidades humanas. Los esbirros son trabajos cuya razón de existir es hacer cosas malas o agresivos porque otra organización las necesita, especialmente para competir, intimidar o neutralizar a otros. Aquí entran muchos puestos que no existirían si otras empresas no hicieran exactamente lo mismo. Uno muy claro es el telemarketing agresivo, donde el objetivo no es ofrecer algo útil, sino presionar, insistir y molestar hasta que alguien ceda por cansancio. Otro ejemplo son ciertos roles dentro del marketing engañoso, diseñados para manipular emociones, crear falsas urgencias o vender productos que no solucionan nada, pero que compiten en un mercado donde todos hacen lo mismo. Y también entran aquí muchos abogados corporativos de confrontación, cuya función es atacar legalmente a otros, no para resolver conflictos, sino para ganar por desgaste. Estos trabajos existen porque otros también existen, creando una especie de carrera armamentista laboral donde nadie gana pero todos participan. Esta categoría es especialmente deprimente, porque son trabajos creados únicamente para dar la apariencia de que algo se está haciendo, aunque en la práctica no cambia absolutamente nada. Son empleos dedicados a cumplir protocolos absurdos, llenar formularios inútiles y seguir procesos que nadie cuestiona. Ejemplos claros: personas cuya única tarea es llenar reportes para auditorías internas que jamás se revisan de verdad. Empleos creados para cumplir con normativas mal diseñadas donde lo importante no es el resultado, sino que la casilla esté marcada. O roles intermedios que existen solo porque siempre ha sido así, aunque nadie sepa explicar por qué. Aquí el trabajo no produce valor, solo tranquilidad burocrática. Y finalmente los supervisores innecesarios, una de las categorías más irónicas de todas, porque muchas veces supervisan trabajos que no deberían existir en primer lugar. Son puestos creados para vigilar, medir o controlar a personas que podrían trabajar perfectamente sin ellos, pero que existen porque el sistema desconfía profundamente del ser humano. Ejemplos: jefes que no producen nada pero exigen reportes constantes para justificar su propio puesto. Mandos medios cuya única función es transmitir órdenes de hacia arriba hacia abajo sin tomar decisiones reales. Supervisores de productividad que miden números que no reflejan el impacto real del trabajo. Al final, la mierdificación de los trabajos no es un error del sistema, es una consecuencia lógica porque un sistema que mide el valor humano por horas ocupadas y no por impacto real, necesita inventar ocupaciones, aunque no sirvan para nada. Y quizás la pregunta más incómoda no es por qué existen estos trabajos, sino por qué aceptamos una sociedad donde tanta gente pasa su vida haciendo algo que sabe que no importa solo para sobrevivir. ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu trabajo no debería existir?